Bueno, ya hemos visto en la parte anterior de nuestra clase todo lo relacionado con con el sistema nervioso, sus divisiones em, y las funciones que tiene cada una de las partes que conforma el sistema nervioso. Ahora vamos a mirar, después de haber analizado todo lo relacionado a nuestro cerebro, a sus funciones, a todos los sistemas que intervienen o de los que está conformado nuestro sistema nervioso, vamos ahora a hablar de otro sistema muy importante, que es eh, el sistema endocrino. Y este sistema endocrino, eh, pues vamos a hablar de las diferentes glándulas endocrinas, de lo cual voy a ser muy breve, porque ustedes lo van a consultar o lo tienen para realizarlo en el taller. Pero a mí lo que me parece importante aquí es resaltar que además del sistema nervioso, hay otro sistema que es el sistema endocrino que juega un papel muy importante para poder moldear y para poder controlar el comportamiento y los procesos mentales. Y como su nombre lo dice, o como ya lo mencioné, es el sistema endocrino, que es el que está formado, este sistema está conformado por las células endocrinas, que básicamente lo que hacen es producirse y secretar, liberar químicos que son conocidos como hormonas. Y a través de nuestro torrente sanguíneo, esas hormonas se transmiten. El flujo sanguíneo de nuestro torrente sanguíneo es el encargado de hacer la transmisión de esas hormonas a través de todo el cuerpo y finalmente a su objetivo, que puede ser otra glándula que está localizada un poco más lejos, ¿sí? Eh, Las glándulas endocrinas principales son la glándula pineal, que está ubicada en el centro del cerebro y que produce la hormona de la melatonina, que es especial durante la noche y que gracias a esa hormona podemos dormir, se puede producir el sueño, ¿sí? Y por eso cuando estamos cuando es la noche, pues estos niveles de circulación de melatonina se incrementan, ¿sí? Bueno, hablamos de la glándula o hablamos del páncreas, perdón, eh, y que el páncreas está ubicado cerca del estómago y al intestino delgado, y el páncreas pues básicamente lo que va a hacer es secretar una de las hormonas más conocidas, que es la insulina. Las células de nuestro cuerpo necesitan de la insulina, ¿para qué? Para utilizar el azúcar en la sangre llamada glucosa. Entonces, si por ejemplo un ser humano no tiene insulina, las células no reciben el alimento adecuado de la glucosa disponible y muy poco azúcar en la sangre, que denominamos hipoglucemia, provoca transpiración, respiración superficial y ansiedad, e incluso inconsciencia. Bueno, cuando nosotros hablamos de que hay diabetes, por ejemplo, hablamos de que la diabetes es una enfermedad hormonal que básicamente está afectando los niveles de glucosa. Entonces, el páncreas es un buen ejemplo de cómo reacciona el sistema de las glándulas endocrinas. Por ejemplo, cuando usted come un alimento y este alimento se divide en glucosa, en consecuencia el aumento en el nivel de glucosa en su sangre le envía una señal de reacción al páncreas para secretar la insulina, y después, a medida que los niveles de glucosa entonces en la sangre disminuyen, la cantidad de insulina secretada por el páncreas también se va a reducir. Entonces podemos ver que el páncreas realiza una función de verdad, verdaderamente esencial también para el funcionamiento del organismo humano. Aparece el hipotálamo, que está ubicado dentro del cerebro. Esta pequeña glándula es tanto una glándula endocrina, pero ojo con esto, también es como un centro clave para una amplia variedad de comportamientos relacionados con la supervivencia. Entonces, ¿qué es lo que hace el hipotálamo? El hipotálamo lo que hace es enviar señales a su vecina cercana, digámoslo así, que es la pituitaria, para liberar hormonas con una amplia gama de efectos. El hipotálamo también contiene centros claves para controlar lo que es la agresión,
es decir, la pelea, el escape. El hipotálamo también influye en todo lo que es la actividad sexual, y el hipotálamo influye también en todo lo que es la actividad del comer, del hambre, esa sensación de sentir hambre y de poder recurrir a satisfacer esa hambre. Está la glándula pituitaria, que es llamada por muchos la glándula maestra sí, la glándula maestra o la glándula central, porque sus secreciones básicamente lo que van a hacer es controlar muchas de las otras glándulas. Esta glándula directriz, digámoslo así, es la glándula encargada o responsable de liberar la somatropina. Y esta somatropina es una hormona del crecimiento que actúa en los huesos y en los músculos. ¿Para qué? Para hacer la producción de crecimiento acelerado que acompaña la pubertad. Entonces, esta hormona es una hormona estimulante de la tiroides, y básicamente la estimula para que se regule la liberación de su hormona, la tiroxina. La hormona adrenocorticotrópica, conocida también con sus siglas ACTH, ustedes lo van a poder leer en el libro que les envié, es la que se ha vinculado, se ha relacionado con el aprendizaje y con la memoria. Y básicamente lo que hace es que se posibilite la secreción de cortisol o glándulas suprarrenales, ¿sí? Provoca que las glándulas suprarrenales liberen el cortisol, el cual básicamente va a acelerar la producción de energía reproductora de glucosa, en este caso durante el periodo de estrés. Entonces, la liberación de dichas hormonas lo que hacen es reflejar la interacción entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Entonces es clave también el papel de la glándula pituitaria. Está la tiroides, que esta glándula la denominan como una glándula que está estructurada en forma de mariposa, y está localizada debajo de la laringe, en la caja de la voz, y cuando se activa por hormonas estimulantes de la tiroides, secreta tiroxina, la cual básicamente lo que hace es regular el crecimiento corporal y el ritmo metabólico. Entonces, cuando se da una baja secreción de tiroxina, estamos hablando de una enfermedad que se llama hipotiroidismo, y provoca que cada vez la persona se haga pequeña, ¿sí? se enflaquezca. Incluso pueda llegar a parecerse como un enano, ¿sí? Si el hipotiroidismo ocurre en adultos, el individuo va a presentar letargo, ¿sí? Y va a darse un aumento de peso, ¿sí? Sí, básicamente se va a dar un aumento de peso. Cuando la tiroxina está a un nivel muy alto, estamos hablando de que de que se está produciendo lo que es el hipertiroidismo, que es muy grave. Y cuando una persona tiene hipertiroidismo, ¿sí? Podemos ver que a nivel físico los ojos son saltones, hay nerviosismo, hiperactividad, irritabilidad, mirada desesperada, e incluso es probable que si ese hipertiroidismo no se trata, puede provocar incluso hasta la muerte. Y finalmente nos encontramos con las gónadas, que para las mujeres son los ovarios y para los hombres los testículos, y que estas son las encargadas de las hormonas, de producir las hormonas sexuales, los andrógenos en los hombres y los estrógenos en las mujeres. Y estas dos hormonas
básicamente lo que van a es activar la producción, digámoslo así, van a activar los órganos reproductores en la pubertad para que puedan realizarse el proceso ¿qué? De reproducción, ¿cierto? Y que al estas hormonas activarse específicamente en la edad en la pubertad, lo que van a hacer es manifestar, ¿cierto? Y todos sabemos que en la pubertad se caracteriza por esos múltiples cambios físicos que se dan tanto en el hombre como en la mujer, y esos cambios físicos, como por ejemplo la aparición del vello púbico, el ensanchamiento de las caderas en las mujeres, eh, el crecimiento del miembro genital en los hombres, eh, el crecimiento de los senos en las mujeres, etcétera, el cambio de la voz. ¿Es gracias a qué? Es gracias a la secreción de las hormonas, ¿sí? Que se dan a la secreción de los andrógenos y de los estrógenos en el caso de hombres y en el caso de las mujeres. Eh, los niveles de testosterona también están relacionados con la agresividad, tengan en cuenta esto. Y los niveles más altos de testosterona están asociados con una mayor agresividad. Tengan en cuenta pues como eso. Y finalmente, mmm, están las glándulas suprarrenales, y estas glándulas suprarrenales, cuando una persona experimenta estrés, las glándulas suprarrenales secretan epinefrina y norepinefrina, adrenalina y noradrenalina, lo que produce la actividad del sistema nervioso simpático, que ya lo estuvimos hablando hace rato. Y estas hormonas nos ayudan a responder al estrés, produciendo que activación para pelear, para huir, eh, como resultado pues, de nuestro ritmo cardíaco, ritmos respiratorios, niveles de glucosa en la sangre aumentan. ¿Gracias a qué? Gracias a la secreción de estas glándulas suprarrenales. Estas hormonas también llegan al cerebro, donde son responsables del aumento de la alerta mental requerida, ya sea para huir o para pelear. Entonces, en conclusión, podemos decir lo siguiente con respecto al sistema nervioso endocrino, que este constituye una parte importante del cuerpo humano, aunque lo pasemos por alto en algunas ocasiones, y a pesar de que es fácil y conveniente hablar sobre el sistema endocrino y nervioso como si fueran independientes, no lo son. Ambos están conectados. Entonces, esta conexión es bastante importante porque nuestra conducta en momentos va a depender, o el modo concreto como nos comportemos en X o Y circunstancia, va a depender de cómo están nuestros niveles, por ejemplo, endocrinales, cómo están los niveles de las diferentes glándulas que componen nuestro sistema endocrino. Entonces, sabemos de que si hay un déficit o una disfunción en una de las glándulas del sistema endocrino, pues eso se va a manifestar en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. Entonces, tanto las disfunciones que puedan ocurrir a nivel cerebral como en el sistema nervioso endocrino van a reflejarse en nuestros comportamientos. Dicho esto, entonces, vamos a entrar de una manera directa a los procesos cognitivos. Y permítanme, tomo algo de aquí y quiero que miren esta piedra que tengo aquí. Muchos dirán, profe, no, no es una piedra, es un corazón. Sí, es un corazón hecho de una roca, ¿verdad? Entonces, aquí en este momento yo tengo este elemento en mis manos y yo lo siento. Y lo siento suave porque es una roca que fue trabajada, es suave. Eh, Tiene un color grisáceo. Y cuando yo digo ya suave, aquí ya hay una sensación, ¿sí? Es una sensación agradable, es algo suave.
Pero entonces yo veo que esta roca tiene la forma de corazón, ¿sí? Y entonces cuando yo ya veo este símbolo, o sí, este un símbolo, este corazón, que a nivel cultural nos enseñaron, incluso a nivel mundial nos enseñaron que cuando hay un corazón, inmediatamente llegamos, comenzamos a pensar en el amor. Miren ya lo que pasa, ya hay un proceso de interpretación y perceptivo. Entonces quiere decir ya aquí que la persona que me dio este regalo me lo dio porque me quiere, y es la interpretación que estoy haciendo, porque me ama. Digamos así, que la revelación de ese amor se concretiza en un elemento que se llama un corazón de roca, ¿sí? Cuando yo recibo este corazón, siento alegría, y la alegría la manifiesto en un abrazo hacia esa persona. Esta persona ya falleció. Cada vez que yo miro este corazón, viene el proceso y lo toco, ¿sí? Viene el proceso de interpretación y de procesamiento de la, enfermedad, de la información. Inmediatamente ya, siempre como ya esta persona no está, siempre me va a remontar a lo que esa persona significa para mí, significa en mi vida en este momento, aunque ya haya fallecido. Y cuando yo recuerdo a esa persona, inmediatamente conecto mis experiencias con esa persona, todo lo que se vivió, todo lo que se compartió, y aparece una respuesta que en momentos es la alegría, ¿sí? Pero en momentos puede ser, y es una respuesta emocional, alegría, o puede ser tristeza, ¿sí? Muy a diferencia de la primera respuesta cuando yo recibí este estímulo de ella, que es una mujer que fue como mi madre, que en ese momento mi respuesta motora fue abrazarla. Hoy no está, entonces simplemente hay una respuesta emocional de alegría en momentos, o de tristeza porque la recuerdo con nostalgia porque no está. Entonces, aquí ya empezamos a hablar de la sensación y de la percepción. Entonces, la sensación, digámoslo así, es la respuesta inmediata que los seres vivos emitimos ante una estimulación que se da por medio de los órganos sensoriales. ¿Listo? Y estos órganos sensoriales ustedes los conocen muy bien. Y es la vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto. Todos esos 5 sentidos clásicos forman los llamados estereoceptores, o sentidos abiertos al análisis de la realidad exterior del organismo, ¿sí? Los otros sentidos son la propiocepción y la introcepción, y el equilibrio. Estos sentidos son más internos, a diferencia de los que hablé anteriormente, de los clásicos, que son esteroceptores, o sentidos que están abiertos al análisis de la realidad exterior. La propiocepción es el sentido que nos informa de la posición, de la orientación y de la rotación del cuerpo en el espacio, y de la posición y los movimientos de los distintos miembros del cuerpo, a merced de las sensaciones kinestésicas, o sensaciones del movimiento. Los receptores o terminaciones nerviosas de este sentido están localizadas, recuerden, en los músculos, en los tendones, en las articulaciones, y de una manera muy especial en el oído interno. Luego aparece la interocepción, que es básicamente el que informa del correcto funcionamiento de nuestros órganos internos, ¿verdad? Esta interocepción es la que me puede hacer decir a mí que hay algo que está o no está bien funcionando internamente en mi organismo. Y el equilibrio nos permite conocer la orientación corporal en cada momento, ya sea que estemos en reposo o ya sea que estemos en movimiento. Entonces, básicamente el equilibrio lo que nos va a ayudar es a ajustar, ¿sí? A equilibrar, como su nombre lo dice, nuestra respuesta motora, para mantener al organismo en esa posición de equilibrio, ¿sí?
Eh, Aquí hay un término que es umbrales de la sensación, y ese umbral de la sensación o, básicamente está haciendo alusión a ese nivel de mínimo o máximo de sensación, a partir del cual un individuo puede experimentar una sensación. Entonces, hay personas que tienen una sensación máxima en su umbral de sentido. Entonces, digamos que su umbral puede ser tan amplio, tan extenso, tan máximo, que el mínimo ruido puede incomodarle, porque puede sentir que es demasiado alto, intenso, ¿verdad? No obstante, digamos, hay personas que escuchan la televisión a un sonido muy bajo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esta persona tiene un umbral del sonido bastante elevado, por lo tanto no necesitará alzar el volumen o intensificar el volumen de su televisión. Y hay otras personas que el umbral de sentido, en este caso estamos hablando de la audición, es mínimo. Por lo tanto, necesitará escuchar la música con altos decibeles de sonido, o el televisor con altos decibeles de sonido para que pueda escuchar. Y esto se va a manifestar en momentos, incluso en la manera como hablan, el grado y en la intensidad del tono de la voz, ¿cierto? Porque puede sentir que no lo están escuchando, o personas que hablan muy bajo porque pueden sentir que hablan muy duro, etcétera. Entonces, a esto no, me refiero con, con el umbral del sentido, de la sensación. Gracias a los umbrales de la sensación, un estímulo puede ser detectado o no, ¿sí? Entonces, hablamos de un umbral absoluto mínimo, y es básicamente pues el punto en que el individuo percibe una diferencia o no entre algo y la nada, ¿cierto? Entonces, muy bajo. Y el umbral de absoluto máximo, cuando la sensación experimentada por el individuo es tan fuerte que no es percibida de forma completa. Eso Eso también tiene que ver por ejemplo, con el sentido del dolor. Hay gente que tiene un umbral máximo del dolor, y yo, por ejemplo, puedo digámosle, agarrarle la piel, ¿sí? No hacer fuerza, pero inmediatamente esa persona va a decir, ay, me duele mucho, suéltame, ¿verdad? O hay personas que difícilmente experimentan el dolor y pueden resistirlo demasiado. Entonces, aquí estamos hablando pues de ese umbral, ya sea absoluto o ya sea mínimo. Mm, Dicho esto sobre la percepción, perdón, sobre la sensación, pasamos ahora al proceso cognitivo de la percepción. ¿Qué significa la percepción o el acto de percibir? Eh, La percepción no la podemos denominar como una mera repetición del mundo exterior. No es así. Eh, no es que a través de la percepción nosotros fotografiemos el mundo, valiéndonos pues o acudiendo a los órganos sensoriales, a los órganos de los sentidos y a los órganos receptivos, como ya lo vimos anteriormente. No. Eh, el proceso cognitivo de la percepción va mucho más allá de eso. Eh, el proceso de la percepción apunta a ese acto de poder nosotros interpretar, a ese acto de poder nosotros, a esa capacidad cognitiva de poder no solo interpretar, sino también darle sentido y significado a esa información, a esos estímulos sensoriales que entran por medio de nuestros sentidos. En otras palabras, y siendo muy breves en esta definición de percepción,
percibir es darle sentido al mundo, es darle significado al mundo. ¿Y qué es el mundo? El mundo es la manifestación constante. En ese mundo, en ese medio ambiente, encontramos constantemente, frecuentemente, una expresión, una manifestación de estímulos que, como ya lo dijimos, el cerebro, si los necesita o no, los va a procesar. Y en ese proceso, perdón, el cerebro los recibe, los procesa y en ese procesamiento los descarta o sigue haciendo el trabajo para dar la respuesta. Pero entonces, en la percepción apunta ya también con esa experiencia que el sujeto va teniendo a lo largo de su vida con base a los estímulos que se le van presentando. Entonces, vuelvo a mi ejemplo con este corazón de piedra. Este estímulo llegó a mí aproximadamente hace 5 años, ¿verdad? 5 años, mire. Hoy está llegando a mí de nuevo. Mi proceso perceptivo me conecta siempre con mi primera experiencia cuando lo recibí. Y pudiéramos decir que hoy a esto yo le doy un sentido y un significado, que esto para mí tiene un sentido y un significado tan valioso que a donde yo voy siempre lo llevo. Que a donde yo voy, esto me hace sentir que esta persona a quien yo amé tanto como madre siempre está cerca a mí. Ahí hay una experiencia subjetiva. Y en esa experiencia subjetiva que tuve con ella, porque este corazón significa, mire, percepción, significa este corazón, yo lo vi el sentido del vínculo afectivo tan maravilloso que tuve con ella, en el que me sentí validado, aceptado, amado incondicionalmente. Entonces, este corazón siempre va a estar representando, este objeto va a estar siempre significando para mí el vínculo de amor que establecí con esta persona. ¿Sí? Otras personas podrán tener otra experiencia distinta y entonces podrán ya ponerle en una separación aquí al corazón, le ponen una raya, entonces ya dicen es un corazón roto. Otros a este corazón le podrán, a este o a otro, le podrán poner una flecha, entonces ya escupido, etcétera. Entonces, cada quien, a partir de la experiencia que han tenido, podrá decir si tuvo una experiencia perceptiva negativa del amor. Y cuando ve el corazón, inmediatamente va a evocar, gracias a la memoria y a la experiencia que tuvo, gracias al acto perceptivo también, puede ser que conoce a otra persona, ¿sí? Y que esa persona le regala un corazón, ¿sí? Pero es posible que como la persona tuvo una experiencia en el pasado negativa, digámoslo así, con su primer amor, cuando alguien a partir de ahí le regale otro corazón, inmediatamente va a percibir que a partir de su experiencia va a dar un sentido a partir de la experiencia que tuvo en el pasado a esa situación del presente. Entonces, posiblemente la respuesta va a ser muy distinta a la que yo tuve cuando me dieron este corazón. Entonces, ahí entra todo ese acto de la percepción. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis de la percepción, si la percepción, al decir pues que la percepción es algo más que eso, digámoslo así, la percepción nos permite a nosotros distinguir y diferenciar unas cosas de las otras. Entonces, en el caso que estoy poniendo de la persona que le rompieron el corazón en el pasado, digámoslo así, miren, y que cualquier corazón le puede evocar dolor, tristeza, por el mismo acto perceptivo, esa persona en el hoy, conociendo a otra persona que la ama, va a poder decir, no, un momento, este corazón, esto lo percibo de una manera dolorosa, tiene un significado de dolor, pero
venga, que es que yo tengo que separar esta realidad de la otra, ¿cierto? Entonces, por la percepción distinguimos y diferenciamos unas cosas de otras. Nuestro ser del mundo, nuestra realidad de las otras cosas, etcétera. La percepción supone una serie de elementos en los que hay que distinguir. La existencia de un objeto exterior, ¿verdad? Mírenlo aquí. La existencia de un objeto exterior. La combinación de un cierto número de sensaciones. ¿Qué siento? ¿Cómo me siento? ¿Qué siento con esto? ¿Sí? Es una sensación de calor, agradable, desagradable, ¿sí? En este caso para mí siempre es agradable. Y la integración de los nuevos estímulos, mire, hace 5 años me lo dieron, pero hoy vuelve a mí, entonces yo puedo hacer la integración por el acto de la percepción, yo puedo hacer la integración de esos nuevos estímulos percibidos en experiencias anteriores y que están acumuladas en la memoria. Entonces era lo que yo les explicaba eh, con esto, ¿no? Y les explicaba también con el ejemplo de la persona que de pronto en el pasado le dañaron el corazón, entonces en el presente su pareja le regala un corazón, evoca la experiencia del pasado, etcétera. Y bueno, tiene que hacer el procesamiento de ese nuevo estímulo que le llega con esta persona que tiene actualmente. Entonces va a hacer la integración de esos nuevos estímulos con las experiencias anteriores y que están acumuladas en la memoria. Y finalmente, en ese proceso de la percepción, va a hacer la selección de ciertos elementos de las sensaciones y la eliminación de otros. Entonces, va a seleccionar realmente qué necesita, qué sirve y va a eliminar otros que no necesita, ¿verdad? En el acto perceptivo, ¿qué es lo que hace el cerebro? El cerebro no solo registra datos, sino que el cerebro además interpreta las impresiones de los sentidos. Mire, tan importante lo que hace el cerebro. Entonces la percepción no es pues como la respuesta automática de una máquina, de esa CPU, las teclas de la máquina de escribir que al pulsarlas se disparan automáticamente y siempre en el mismo sentido. No, en la percepción la cosa siempre va a ocurrir de otro modo. La respuesta que se da al estímulo viene siempre reestructurada, viene siempre dotada de un sentido, dotada de un significado. De tal modo que un mismo fenómeno, aunque lo observemos varias veces y que ese fenómeno sea observado, aunque sea un mismo fenómeno observado por distintas personas, las respuestas van a ser diferentes, ¿sí? Es interpretado de un modo distinto, ¿sí? Incluso estímulos que nosotros en el pasado ya hayamos tenido, en el hoy les vamos a dar otra interpretación. Podemos interpretarlos y darles otro significado, ¿verdad? Eh, incluso ese significado se puede transformar, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, con el ejemplo que les estoy dando de la persona que le rompieron el corazón, hablando analógicamente, metafóricamente, una experiencia dolorosa de amor, y que en el hoy conoció a alguien maravilloso que le ama, que le respeta, que le acepta, esa experiencia se puede transformar y la percepción de la experiencia de amor se puede transformar. Y algo que para esa persona que en el ayer dijo, en el amor yo ya no vuelvo a creer, a partir de la nueva experiencia que llega a su vida hoy, puede decir, no, verdaderamente el amor sí existe. Entonces, un mismo fenómeno observado, un solo fenómeno, el mismo fenómeno observado por diferentes personas es procesado, es interpretado y se emiten respuestas diferentes. Por otro lado, como no percibimos solo por un órgano, sino que recibimos muchos estímulos al mismo tiempo y por distintos órganos, ocurre que la más leve desviación en cualquiera de los órganos puede dar lugar a ¿qué? A diferencias profundas en el resultado total de nuestras percepciones.
Entonces, en cierto modo, la percepción es una interpretación de lo desconocido, aunque por ser la única que el hombre pueda dar, esta le sirve para su desenvolvimiento en el entorno con el que se encuentra en íntima comunicación. Entonces yo pienso que eh, nos ha quedado claro lo que significa la percepción. Eh, la percepción tiene unos elementos importantes. En la percepción concurren una serie de variables, de eventos que se necesitan estructurar para poder obtener una información del mundo de afuera. Y distinguimos los siguientes. Mire, para que se pueda dar la percepción, tiene que darse una recepción sensorial, ¿verdad? Ya lo dijimos. La base de la percepción es la recepción que proviene de los órganos de los sentidos. Sin sensación, sin la sensación es imposible la percepción. Luego aparece la estructuración simbólica, ¿sí? La percepción va siempre ligada a una representación que yo ya tengo de algo, ¿verdad? Vea, esto me representa a mi amiga Patricia, que fue como una madre. Aquí está Patricia, no, pero es que esto mentalmente me representa a ella y me hace sentir que ella está cerca. Entonces, la percepción siempre va ligada a una representación, a un concepto, a un significado o a una significación. Y al escuchar yo un sonido de un avión, por ejemplo, representamos su configuración por las experiencias vividas anteriormente. Entonces, eh, yo escucho el sonido del avión, inmediatamente sé es un avión, pero usted no está con el avión ahí. Pero ya usted tiene una representación mental de cómo suena el avión, cómo es el avión y usted puede empezar a hablar cosas de los aviones. ¿Gracias a qué? A la experiencia que usted ha tenido previamente de ese avión. Eh, y finalmente viene el tercer elemento que interviene en el proceso de la percepción y son los elementos emocionales. Es posible que muchas de nuestras percepciones nos dejen indiferentes, pero la mayoría de nuestras percepciones van íntimamente ligadas a procesos emocionales propios que generan emociones agradables o que generan emociones desagradables, ¿verdad? Yo pienso pues que no hay necesidad de extendernos con eso.